Bien, entonces continuando con los ejemplos, ahora vamos a ver este otro caso en donde se trata de una bifurcación vertical. La tubería, como la mostré en la figura 4.22a, está contenida en un plano XZ, ¿sí? Eh, Imagínense el plano de una pantalla de televisión o de computadora. De esa forma está contenida la bifurcación vertical. Entonces, ahí vamos a tomar en cuenta alturas. Por esa razón, aquí en este esquema, en esta figura, está indicado esta diferencia de elevaciones de 1 metro. Ajá. Bueno, entonces está circulando agua y el volumen contenido dentro de esa bifurcación es de 0.35 metros cúbicos. Despreciando pérdidas de energía, calcular las componentes de las fuerzas Fx y Fz necesarias para mantener en equilibrio a la tubería. Vamos a considerar la siguiente información: el diámetro de 1 de 60 centímetros, de 2 de 30 centímetros, de 3 de 20 centímetros, el gasto Q1 de 500 litros por segundo, el gasto Q2 de 385 litros por segundo y la presión en la sección 2 de 0.74 kilos sobre centímetro cuadrado. Bien, entonces, como interviene en la ecuación de cantidad de movimiento, intervienen fuerzas debidas a la presión, pues habrá que calcular las presiones en la sección 1 y en la sección 3. Todo esto es a partir de la presión en 2 que se conoce. Además, como conocemos los gastos Q1 y Q2 por continuidad, se puede determinar el gasto en la sección 3. Este es el gasto Q1, el gasto Q2 y por continuidad vamos a calcular el gasto Q3. Se debe cumplir que Q1 es igual a Q2 más Q3. Es decir, en este caso, como se conoce Q1 y Q2, pues vamos a despejar Q3 como la diferencia del gasto Q1 menos Q2. Y eso resulta 0.115 metros cúbicos por segundo. El gasto por la tubería 3. Las áreas y las velocidades en las diferentes tuberías, pues están aquí indicadas. ¿Sí? El área A1 con el diámetro conocido de 60 centímetros y el gasto de 500 litros por segundo, arrojan un resultado de el área de 0.2827 y la velocidad de 1.768. Para la sección 2, con un diámetro de 30 centímetros, el área es de 0.07068 y la velocidad correspondiente, gasto 2 entre área 2, con el gasto 2 conocido de 385 litros por segundo, resulta de 5.44 metros sobre segundo. Finalmente, con el área 3 y el gasto 3 que acabamos de determinar hace un momento por continuidad aquí, de 0.115 metros cúbicos por segundo, se determina una velocidad V3 de 3.66 metros sobre segundo. Bien, con esas velocidades vamos a plantear la ecuación de Bernoulli, puesto que no se va a considerar pérdidas de energía. Vamos a plantear la ecuación de Bernoulli entre la sección 1 y la sección 2, conocida la presión en 2. ¿Sí? Lo que vamos a querer determinar es la presión en 1. Bien, entonces el plano horizontal de referencia lo voy a establecer el que pasa por la elevación más baja, es decir, aquí. ¿Sí? De tal forma que comienzo a sustituir Z1, ¿sí? Va a ser igual, en este caso, a 1 metro. Entonces Z1 igual a 1 metro. La presión en 1 entre gamma, pues es lo que queremos calcular. La velocidad V1
al cuadrado entre 2G. Ya habíamos calculado la velocidad V1. Esto es la carga o energía total en la sección 1. En la sección 2, la Z2 vale 0 porque el plano de referencia pasa precisamente por la sección que se está analizando. Entonces, no hay elevación tal que considerar. Z2, 0. La presión en 2 era un dato, ¿sí? El enunciado indicaba que la presión en 2 es de 0.74 kilos sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, en kilos sobre metro cuadrado hay que multiplicar por 10 a la 4. Entre la gama que es 1000 el agua, más la carga de velocidad en la sección 2, 544 al cuadrado entre 2G. Eso da un resultado de carga de presión. La sección 1 de 7.75 metros. A la hora de multiplicar por 1000, que es la gama del agua, resulta 7.750 kilos sobre metro cuadrado. Hacemos lo mismo planteando ecuación de la energía de Bernoulli, perdón, en la sección ahora de la sección 1, con la presión en 1 conocida, a la sección 3, en donde se requiere conocer la presión en esa sección. Nuevamente, Z1 vale 1, P1 entre gamma, pues es lo que acabamos de determinar de 775, ¿sí? B cuadrada entre 2G, el 1.768 al cuadrado entre 2G, esto da 891. Igual a Z3, que es 0, la presión en 3, que es lo que queremos determinar, y la velocidad en 3 al cuadrado entre 2. Eso resulta una carga de presión igual a 8.23 metros, que a la hora de multiplicarla por 1000, resulta 8.230 kilos sobre metro cuadrado. Bien, hasta ahí no debe haber ningún problema, puesto que todo esto ya lo hemos estado analizando en ejemplos anteriores. Hago un diagrama de análisis del volumen que voy a estar contemplando para definir cómo se distribuyen las velocidades, las fuerzas debidas a la presión y los vectores área. Había indicado que los vectores área, independientemente de cómo se mueva el líquido, van a estar dirigidas hacia afuera. A1, A2, A3. Las fuerzas debidas a la presión van dirigidas, ¿sí?, de afuera del volumen de análisis hacia el volumen de análisis. Ahí están las fuerzas debidas a la presión en 1, la fuerza debida a la presión en la sección 2 y la fuerza debida a la presión en la sección 3. Los vectores velocidad van dirigidos en el sentido del movimiento. B1, B2, B3. Ahí están los vectores. Bien, calculo las fuerzas debidas a la presión, presión por área. Aquí están indicadas esas magnitudes. FP1 sería igual a P1 por A1, 2.190.925 kilos. FP sub 2, 0.74 por 10 a la 4, para tenerlo en kilos metro cuadrado, por el área 2, 523 kilos. Fuerza debida a la presión en la sección 3, presión por área, 258.55 kilogramos. ¿Sí? Bien, continuamos. Como la bifurcación está contenida en un plano vertical, voy a analizar en dos direcciones, que serían en las direcciones X y Z, porque está contenida en un plano vertical. Si estuviera contenida en un plano horizontal, estaría yo involucrando X y Y. Bueno, análisis en la dirección X.
Empiezo con la fuerza FP sub 2. Es esta fuerza. La componente de la fuerza debido a la presión en la dirección X es esta que estoy señalando en color verde con una flechita. Y tiene sentido positivo de acuerdo a la convención que establecí. Entonces, 523 por el coseno de 45. FP3, la componente en la dirección X tiene este sentido, negativo. ¿Sí? Entonces, FP3, 258.55. Componente, coseno de 45, signo negativo. Voy a considerar una fuerza para el equilibrio que estoy considerando, actúa en este sentido, Fx. Entonces, la pongo positiva. Bien. Igual a gamma entre G, es agua lo que está circulando. El gasto Q2, voy a borrar todo esto. El gasto Q2 es de 0.385. Nada más voy a subir la pantalla para que se vea que Q2 efectivamente es 0.385 metros cúbicos por segundo. Voy a hacer más pequeño, a ver si lo alcanzan a apreciar bien, sobre todo para ver órdenes de magnitud de las velocidades. Ahí está. Entonces, a ver, Q2, 0.385. B2, 5.44 por la componente en la dirección X, coseno de 45 grados. La velocidad B2 en la dirección X va a tener esta componente hacia la izquierda. ¿Sí? Por esa razón, signo negativo. El primer signo. El vector velocidad y el vector área coinciden en el mismo sentido, por lo tanto, signo adicional positivo. Pasamos a la sección 3. Gasto 3, punto 115. Velocidad B3, 3.66, componente, coseno de 45 grados. La componente de la velocidad en la dirección X, de la velocidad B3 en la dirección X, tiene este sentido, que es positivo al que establecí en la convención. Y los vectores velocidad y área apuntan ambos hacia afuera, por lo tanto, signo adicional positivo. Hacemos operaciones y despejamos y se obtiene un resultado de Fx igual a 307.52 kilogramos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Todo está claro. Análisis en la dirección Z. Inicio con la fuerza FP1. Negativo, porque la fuerza debido a la presión va en este sentido. 2190.925 negativo. La componente de la fuerza de la presión en la sección 2 y en la dirección Z tiene este sentido. Positivo. 523 por la componente, seno de 45. FP3 tiene este sentido, la componente en Z. ¿Sí? 258.55.
Componente, seno de 45 grados. Signo positivo porque coincide con la componente, perdón, la componente de la fuerza vía la presión coincide con el sentido que establecí en la convención como positivo. Bien. Acuérdense que esta tubería estaba contenida o está contenida en un plano vertical. Por lo tanto, vamos a tener necesidad de, ahora sí, considerar el peso propio del líquido que está contenido dentro de ese espacio, dentro de ese volumen denominado volumen de análisis o volumen de control. Si recuerdan, el volumen contenido es de 0.35 metros cúbicos. Por lo tanto, el peso volumétrico, gamma, es igual al peso W entre el volumen. Entonces, para que yo pueda obtener el peso, voy a multiplicar la gama del líquido por el volumen del líquido. Tengo un peso. Entonces, en este caso, la gama es 1000, es agua, y el volumen es 0.35. Si ustedes hacen esa multiplicación, va a dar 350 kilogramos. Esos 350 kilos es el peso del volumen del líquido de agua tenido en la bifurcación. Y ese peso está dirigido hacia abajo, como aquí está indicado. Peso W va dirigido hacia abajo. Por esa razón, el signo que le corresponde es negativo, menos 350. Estoy considerando que la fuerza externa necesaria para el equilibrio es en este sentido. La fuerza Fz para el equilibrio. Bien, ya con esos términos he concluido el análisis de la ecuación de cantidad de movimiento del lado izquierdo. Del lado derecho, el líquido es agua, 1000 entre 981. Comienzo multiplicando el gasto Q1.5. La velocidad V1 va hacia abajo, negativo, 1.768, que es la velocidad en 1. Luego, el vector velocidad y el vector área apuntan en sentidos contrarios, ¿sí? En sentido contrario. El vector velocidad V1 va hacia abajo y el vector área, puesto que siempre está dirigido hacia afuera del volumen de análisis, ambos tienen sentidos inversos. Entonces, signo adicional negativo. Vamos a la segunda sección. El gasto, 385. Velocidad, la componente de la velocidad en la dirección Z, ¿sí? En la sección 2, negativo. La velocidad es 544 por la componente seno de 45. Ambos vectores, el vector velocidad y el vector área, apuntan hacia el mismo sentido, signo adicional positivo. ¿Sí? Vamos al último, a la última sección, sección 3, gasto, 115. La componente de la velocidad V3 en la dirección Z
negativo, menos 3.66 por la componente seno de 45. Ambos vectores B3 y A3 apuntan hacia el mismo sentido, positivo. Hago operaciones y despejo y obtengo una fuerza Fz para el equilibrio positiva de 1897.2 kilogramos. Esas serían las respuestas en las dos direcciones para que esa tubería esté en equilibrio. ¿Alguna pregunta de aquí? No, profe. No, ninguna. Entonces, al parecer, ya está claro esto de los vectores, cómo calcular las fuerzas debidas al movimiento del líquido para el equilibrio en las direcciones de análisis, que pueden ser en un plano horizontal, XY, o en un plano vertical, como es en este caso, XZ. Bueno, voy a pasar entonces, si es que no hay preguntas, a el último ejemplo que vamos a ver para en la aplicación de esta ecuación de cantidad de movimiento. Ahora se trata de una compuerta. Una compuerta es una superficie plana, una placa móvil. En este caso es una placa vertical de sección rectangular, mide 3 metros de alto. Se muestra aquí en la figura 4.23. Nuevamente, despreciando pérdidas de energía, se pide ahora calcular el gasto Q, metros cúbicos por segundo, que descarga la compuerta, siendo los niveles de agua antes y después de la compuerta, Y1, 240 y Y2, 0.6 metros. E inciso B, la fuerza dinámica total en toneladas que está transmitiendo el agua a la compuerta. Bueno, entonces vamos a aplicar, despreciando pérdidas de energía, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Cuando no se toman en cuenta pérdidas de energía, la ecuación correspondiente es la ecuación de Bernoulli. Habíamos hablado de que cuando se trata de canales, como es este caso, en donde tienen una compuerta instalada, vamos a plantear la ecuación de Bernoulli tomando como plano horizontal de referencia el que pasa por el fondo del canal. De tal forma que si el canal es horizontal, como estaba mostrando la figura, las elevaciones Z, tanto en la sección 1, que voy a establecer aquí, esa será mi sección de análisis 1, y la sección 2 de análisis será esta otra. Esta es mi sección 2, donde está la profundidad denominada Y2. ¿Sí? Bien, esas dos son las secciones de análisis. Como el canal es horizontal, las elevaciones Z se miden del plano de referencia hasta el fondo del canal. Esto es, Z1 vale 0 y Z2 también vale 0. La carga de presión ya les había indicado que esa carga corresponde a la profundidad de líquido. Entonces, la carga de presión, P1 entre gamma, 2.4. La velocidad V1, ¿sí? La voy a poner V1 al cuadrado entre 2G,
La voy a poner en términos del gasto y del área al cuadrado. Gasto al cuadrado y área al cuadrado. El área en la sección 1, pues son los 3 metros de ancho por el nivel del agua de 240. En la sección 1 son 7.2 metros cuadrados. En la sección 2 es el mismo ancho por la profundidad del agua y esto da 1.8 metros cuadrados. Bien, entonces, si sustituyo de la ecuación de continuidad, en lugar de poner B1 al cuadrado entre 2G, hago gasto al cuadrado entre A1 al cuadrado por 2G. En la sección 2 tengo P sub 2 entre gamma punto 6. Ahora por continuidad, gasto al cuadrado entre el área en 2 al cuadrado y por 2. Como ustedes pueden observar, resulta una ecuación con una sola incógnita que es el gasto Q. No estoy tomando en cuenta pérdidas de energía. Entonces, desarrollo desarrollo de ahí la expresión y obtengo 1.8 metros. A la hora de despejar 2.4 menos 0.6, pues resulta el 1.8. Y a la hora de factorizar el gasto al cuadrado, ¿sí? Pasando este elemento al lado derecho, con signo cambiado, de ahí resulta este factor, ¿sí? Hacemos la diferencia y resulta 0.01475 de Q cuadrada, y con ello puedo calcular el gasto Q, resultando un gasto de 11.047 metros cúbicos por segundo. Ese gasto es un gasto aproximado. ¿Por qué aproximado? Porque no se están considerando pérdidas de energía. Realmente hay pérdidas de energía porque a lo largo de este recorrido de líquido que está en movimiento, hay fricción entre las paredes del canal y el líquido, lo cual va ocasionando pérdidas de energía por fricción, que vamos a ver cómo calcularlas más adelante. Bien, entonces con ello se obtiene el gasto Q, que descarga la compuerta y que es el gasto que circula por el canal. De ahí podemos obtener las velocidades B1 y B2 en las secciones 1 y 2 como gasto entre área 1, el área 1 está aquí, y resulta 1.53 metros sobre segundo. La velocidad en 2, gasto entre el área 2 está aquí arriba, resulta 6.14 metros sobre segundo. Cuando el movimiento se establece en un canal, como es el que estoy indicando, vamos a considerar que la fuerza debida a la presión se puede calcular como le habíamos hecho en el capítulo de hidrostática. Esto es válido siempre y cuando tomemos secciones 1 y 2 en las cuales las trayectorias sean prácticamente horizontales, ¿sí? En estas secciones 1 y 2, si pudiéramos ver la trayectoria que siguen las partículas, ¿sí? Aunque el líquido esté en movimiento,
¿sí? Se puede considerar una distribución de presiones hidrostáticas. ¿Sí? Entonces, más o menos esto sería lo que observaríamos del comportamiento del perfil del agua antes y después de la compuerta. Entonces, repito, cuando las líneas de corriente sean prácticamente horizontales, aunque el líquido esté en movimiento, se puede considerar para efectos de cálculo de la fuerza debida a la presión, que la distribución de presiones es hidrostática. Como si se tratase de un líquido en reposo, ¿sí? La distribución sigue siendo hidrostática. Entonces aquí tendríamos una distribución, esto lo vimos en el capítulo número 2, hidrostática de esa forma. En la sección 2 tendríamos distribución de presiones hidrostáticas de esta forma. Y aquí tendríamos la fuerza debida a la presión, FP1, de afuera del volumen de análisis, que es el volumen de análisis, es todo este. Todo esto es mi volumen de análisis. Sí, entonces las fuerzas debidas a la presión van dirigidas de afuera hacia adentro del volumen de análisis. Entonces FP sub 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo calculo las fuerzas debidas a la presión? Pues con la fórmula general o con el diagrama de distribución de presiones. Yo aquí lo calculé con la fórmula general. Gamma ZG en la sección 1 es una sección rectangular de altura 240. Entonces el ZG está a la mitad de la altura, 1.2 metros, por el área correspondiente y que es de 7.2. Eso da un resultado de 8.64 toneladas para la sección 1. La fuerza debida a la presión en la sección 2, gamma, 1 tonelada sobre metro cúbico. ZG, la mitad de la altura de 0.6 metros, sería 0.3 metros, por el área correspondiente 1.8. Esto da una fuerza debida a la presión en la sección 2 igual a 0.54 toneladas. De ahí, ya se tienen tanto las velocidades como la fuerza debida a la presión en cada sección. El siguiente paso es ya aplicar la ecuación de cantidad de movimiento al volumen de análisis. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está indicado más abajo? Entonces voy a comenzar a plantear la ecuación de cantidad de movimiento en la dirección del movimiento. ¿Sí? Es decir, en la dirección X que voy a denominar. Entonces, lo que voy a poner a continuación es mi convención. ¿Sí? Como el análisis lo voy a hacer en la dirección X, hacia la derecha voy a considerar que es positivo. Entonces, comienzo con las fuerzas debidas a la presión, FP1
864 toneladas, positivo, y está indicado. FP sub 2, negativo, 0.54 toneladas. La fuerza necesaria para el equilibrio la voy a considerar así, puesto que el líquido se está moviendo hacia la derecha, pues es lógico pensar que el movimiento del líquido va a estar en el sentido, va a estar actuando en el sentido, la fuerza dinámica del agua va a estar actuando en el sentido del movimiento. Entonces la fuerza de reacción deberá de establecerse en dirección inversa al movimiento. Entonces menos Fx. Mucho ojo porque aquí estoy considerando las fuerzas debido a la presión en toneladas. ¿Sí? Entonces, por esa razón, del lado izquierdo, del lado derecho de la ecuación, estoy manejando la gama en toneladas. 1 entre 9.81. El gasto es el mismo el que pasa por la sección 1 que el que pasa por la sección 2. Este gasto aquí es el mismo gasto que pasa acá. Entonces lo factorizo, lo saco fuera de la sumatoria de productos gasto contra velocidad. Entonces 11.047, que es el gasto que calculé en el inciso A. Y voy con las velocidades. La velocidad B1 en este sentido y el área A1, el vector, acuérdense que siempre va apuntando hacia afuera. La velocidad B2 y el vector área en la sección 2 apuntan hacia hacia la misma dirección y sentido en la sección 2. Bueno, por esa razón aquí puse primero la velocidad B2 de 6.14 metros sobre segundo. ¿Sí? Porque la velocidad B2, el primer signo, se mueve a la derecha y el segundo signo hay que contemplar la dirección de los vectores velocidad y área. ¿Sí? Entonces, por eso puse primero la velocidad B2 de 6.14 positivo. Luego, la velocidad B1 se mueve hacia la derecha, el primer signo positivo, pero los vectores velocidad y área tienen sentido inverso, por lo tanto, signo final negativo. Hago operaciones y despejo y obtengo una fuerza de 291 para el equilibrio. Entonces, por el principio de acción y reacción, la fuerza que el agua, debido a su movimiento, está provocando en la compuerta es de la misma magnitud, pero de sentido inverso. Entonces, aquí estoy indicando la fuerza dinámica con la misma magnitud, pero de sentido inverso. Entonces, en resumen, la acción del agua es en este sentido. Esta es la fuerza dinámica y la fuerza de reacción. La fuerza necesaria para el equilibrio es de 291. Ahora, si ustedes me preguntan dónde estaría concentrada esa fuerza dinámica, bueno, estaría concentrada en el centro de gravedad del diagrama de presiones que se estaría estableciendo justo en la compuerta. El diagrama de distribución de presiones ahí en la compuerta sería aproximadamente el que voy a indicar a continuación. Vean que ya no es un triangulito como el que manejamos en hidrostática, porque acabo de mencionar hace un momento que el diagrama de distribución de presiones se asemeja muchísimo
a una distribución hidrostática siempre y cuando las trayectorias sean horizontales. Pero si pudiésemos observar aquí las trayectorias del líquido, cómo serían cercanas a la compuerta, veríamos aproximadamente eso. Ya las trayectorias son curvas. Entonces la distribución de presiones ya no es hidrostática, como se indicó que ocurría ello cuando las trayectorias eran horizontales. Con este ejemplo terminamos el capítulo número 4. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de este ejemplo? ¿No? No. Ok. Bueno, si no hay dudas, entonces voy a iniciar el capítulo número 6. Me voy a brincar el número 5. ¿Sí? Porque porque le voy a dar más prioridad al cálculo de pérdidas de energía por fricción y análisis hidráulico de tuberías, que es lo que van ustedes a estar manejando con muchísimo más frecuencia en sus demás asignaturas. ¿Sí? Entonces, le voy a dar mayor prioridad a esos dos temas, pérdidas de energía y análisis hidráulico de sistemas de tuberías, para poderlos desarrollar de manera adecuada. Y el tiempo que reste para terminar el semestre lo voy a dedicar a ver el capítulo número 5, como estoy brincando, y que es el de orificios, puertas y vertedores. Que sí, también es importante, pero pues sí es de muchísima mayor relevancia los otros dos capítulos que acabo de mencionar. El de pérdidas de energía y análisis hidráulico de sistemas de tuberías. Bien, entonces, déjenme proyectarles aquí. Déjenme buscar el material del capítulo número 6. Tema 6. Pérdidas de energía. A ver. Aquí está el capítulo número 6. Pérdidas de energía en conductos a presión. Sí deben de estar viendo ya la presentación con la pantalla de este tema. Sí la están viendo, ¿verdad? Sí, profe, ya se ve. Sí, muy bien. Entonces, ¿se acordarán ustedes de que en la mayor parte de los ejemplos que estuvimos viendo hasta este momento, se decía que despreciando pérdidas de energía, calcular el gasto, calcular la presión, calcular cualquier elemento que pues era de interés determinar? Bueno, pues en este capítulo vamos a ver cómo calcular pérdidas de energía en conductos denominados a presión. Vamos a calcular tanto pérdidas de energía por fricción, ¿sí? Cuando tenemos una tubería en donde circula un líquido a través de una tubería de gran longitud, ahí no va a ser posible que estemos despreciando pérdidas de energía. Los trayectos ya son demasiado largos como para despreciar ese término. Esa es una, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular, cómo se calculan las pérdidas de energía por fricción? Pero también hay otro tipo de pérdidas de energía.
como ustedes pueden ver en este tramo, en donde se tiene una tubería principal que tiene una bifurcación en dos ramas de diferente diámetro, ¿sí? Que descargan a lugares también diferentes. Entonces ahí tenemos una bifurcación que sería una bifurcación horizontal, porque el plano donde está contenido es el plano XY, no el XZ. De hecho, ahí se ven obreros, trabajadores, precisamente elaborando ahí en esa zona, porque pues ese conducto está contenido en un plano horizontal. Bueno, cuando se tienen cambios de dirección como los que estoy indicando en la fotografía del lado derecho, vamos a tener también presencia de pérdidas de energía, pero de otra naturaleza, distintas a las de fricción. Ahí van a ser pérdidas de energía denominadas pérdidas locales. ¿Sí? Entonces, paso a la siguiente. A la siguiente diapositiva. Uh-huh. ¿Qué es lo que les estoy mencionando desde hace un momento? ¿Sí? Todo lo que estoy aquí indicando lo que les he estado comentando en la anterior diapositiva, lo estoy resumiendo aquí en esta introducción. Como aquí lo indico, las pérdidas de energía las vamos a dividir en dos grandes grupos. Una, a las pérdidas de energía las voy a denominar pérdidas de energía HR, y se van a dividir en dos tipos de pérdidas, por fricción y las pérdidas locales o por accesorio. Bueno, entonces las pérdidas locales o por accesorio principalmente son debidas a los efectos de la variación de la velocidad, ¿sí? Y cambios de dirección del flujo debido a la presencia de rejillas, ampliaciones, reducciones, bifurcaciones, uniones, válvulas, compuertas, etcétera, cambios de dirección, tipos de entrada y salida, entre otros. ¿Mm? Bien, entonces vamos a tener en resumen dos tipos de pérdidas de energía. Una, pérdidas de energía por fricción, y las otras, pérdidas de energía locales. ¿Cómo calculamos las pérdidas de energía denominadas por fricción? Bien, para ello es importante recordar pues lo que había indicado en capítulos anteriores. Para poder determinar las pérdidas de energía por fricción, es necesario saber el tipo de flujo, si el flujo es laminar o turbulento. ¿Cuándo se considera que el flujo es
un flujo laminar. Aquí en la pantalla les estoy mostrando cuál sería la variación de la distribución de la velocidad para un flujo laminar y cómo sería la distribución de la velocidad para un flujo turbulento. Para el cálculo de las pérdidas de energía por fricción, va a ser muy importante saber el tipo de flujo que se está teniendo. El flujo laminar básicamente se presenta a velocidades bajas, muy bajas, mientras que el flujo turbulento se presenta con velocidades altas. Para poder determinar el tipo de flujo, vamos a utilizar un parámetro que ya les había mencionado un poquito en ejemplos anteriores, que corresponde a lo que se denomina el número de Reynolds. ¿Sí? El número de Reynolds es un parámetro dimensional que nos va a permitir establecer la clasificación de un flujo laminar o de un flujo turbulento. ¿Cómo se calcula ese número de Reynolds? El número de Reynolds involucra lo que les estaba comentando hace un momento. Involucra a la velocidad, al diámetro del conducto y a la viscosidad del líquido que está circulando dentro del conducto. Bien, el número de Reynolds eh, que se establece para clasificar a un flujo como laminar corresponde a un número de Reynolds, que lo voy a denominar Reynolds del orden menor o igual a del orden de 2000 a 2300. Cuando el número de Reynolds valuado como el producto de la velocidad del líquido dentro de la tubería por el diámetro interno entre la viscosidad del líquido sea del orden de menor o igual a entre 2000 a 2300, el flujo se le clasifica como un flujo laminar. Y entonces, para esas condiciones, habrá criterios para poder determinar la pega de energía por fricción. Si el flujo es diferente, si el número de Reynolds es diferente de ese valor, vamos a ver los criterios para poder determinar la pérdida de energía. Bueno, además del número de Reynolds y del tipo de flujo, otro aspecto importante a considerar es el tipo de material. El tipo de material de que consta la tubería también es importante. Ese tipo de material va a ser importante porque algunos materiales van a tener una rugosidad o asperezas de la superficie de la tubería, pues pueden ser más notorias que otros. Otras tuberías pueden tener rugosidad o asperezas prácticamente lisas, ¿sí? Entonces, para poder involucrar a esa característica de la tubería, se habla aquí de una rugosidad épsilon absoluta. Esa rugosidad absoluta solamente la pudiésemos observar si utilizamos un microscopio y pudiésemos ver la rugosidad de las paredes de la tubería. Obviamente esa rugosidad va a tener pues diferente altura y diferente distribución, como lo indica aquí una de las líneas, menciona aquí que esas asperezas son algo irregulares y de
y de aspecto aleatorio, ¿sí? Parecido al de un paisaje montañoso, pero en miniatura, ¿verdad? Y más o menos así tendríamos, o podríamos ver esa rugosidad a través de un microscopio en un tubo. Bueno, ¿cómo tomar en cuenta esa rugosidad? La tabla 8.1 que voy a proyectarles a continuación presenta los valores de la rugosidad absoluta de los tubos comerciales para diferentes materiales. Entonces, a continuación les voy a mostrar esa tabla que corresponde a diferentes tipos de material y rugosidades, las rugosidades que se tienen contempladas. Esto está indicado de la siguiente manera. Aparece el material, tipo de material, del lado izquierdo, el listado, y del lado derecho, la rugosidad absoluta en milímetros. Es lo que les comentaba hace un momento. Hay tubos denominados tubos lisos, ¿sí? Que corresponden básicamente a este primer grupo. ¿Sí? Esos materiales prácticamente son los tubos denominados tubos lisos, que son de vidrio, cobre, latón, madera bien cepillada, aceros, nuevo soldado y con una mano interior de pintura, tubo de acero, plástico, hule, ¿sí? Esos materiales se pueden considerar como tubos lisos y observen que la rugosidad absoluta, epsilon, es de 0.2015. ¿Sí? Ese es el valor que vamos a estar manejando de la rugosidad absoluta. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Más adelantito lo vamos a ver cómo vamos a hacer intervenir a esta rugosidad. Bueno, para tubos de mayor rugosidad, es decir, de mayor aspereza, pues se muestra aquí los valores, ¿verdad? Por ejemplo, los tubos industriales de latón, ya la rugosidad absoluta es un poco mayor, 0.25 milímetros. Vean, por ejemplo, fierro galvanizado, 0.15 milímetros. El acero nuevo, entre 0.05 a 0.10, ¿sí? Tubos de concreto con acabado normal de 1 a 3 milímetros del valor de la epsilon y así sucesivamente, ¿no? Aquí podemos tener una variedad de tubos, por ejemplo, los de asbesto cemento que son utilizados mucho, se utilizaban mucho en sistemas de drenaje, ¿sí? El valor de la epsilon es de 0.025 milímetros. Y así sucesivamente podemos ver, dependiendo del tipo de material, la rugosidad. ¿Cómo lo vamos a hacer intervenir? Más adelantito vamos a ver cómo considerar. Hay ocasiones en que a las tuberías que se van a analizar, los sistemas que se van a analizar ya están construidos y ya están en operación. Entonces ahí necesitamos hacer una revisión del funcionamiento hidráulico de esa tubería. Entonces, para poder hacer esa revisión, tenemos que tomar en cuenta el envejecimiento de las tuberías, es decir, la rugosidad original del tubo nuevo, con el paso del tiempo, pues se va deteriorando y aumentando más
su rugosidad. Y eso lo que va ocasionando es mayor pérdida de energía por fricción, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a tomar en cuenta ese envejecimiento de la tubería en cuanto a el material? Bueno, el material se va a ir modificando de acuerdo a esta expresión 6.2 que propone Hennig, ¿sí? Que fue un investigador que estuvo tratando de ver cuál es el efecto del paso del tiempo en el envejecimiento del material. Mediante esa expresión que él llegó a establecer y que viene representada aquí como la número 6.2. Epsilon T es la rugosidad de la tubería en milímetros después de T años de servicio. Epsilon 0 es la rugosidad absoluta del tubo nuevo. Eso se puede ver en la tabla 8.1 que les acabo de proyectar. A es un coeficiente que depende del grupo de agua que va a conducir el conducto de acuerdo a la tabla 8.2 que está indicada en la tabla del lado derecho. Y T es el número de años de servicio de la tubería. Entonces, mediante esa expresión podemos determinar cuánto se ha modificado la rugosidad de la tubería después de T años de servicio. El factor A o coeficiente A se puede obtener de la tabla 8.2 y sus valores están indicados aquí dependiendo el grupo de agua que esté transportando la tubería. Por ejemplo, el grupo 1, si es agua con poco contenido mineral y que no origina corrosión, el factor A varía de 0.205 a 0.055. Se recomienda un valor medio de 0.025. Entonces, este factor lo podemos indicar aquí en esta ecuación y ir revisando cuánto ha sufrido de variación la rugosidad después de tantos años de servicio de la tubería. Ese factor o coeficiente A va aumentando dependiendo el tipo de grupo del agua. Por ejemplo, para el grupo 2, aquí ya empieza a haber contenidos de mineral en el agua que origina corrosión. Entonces el valor medio 0.07. Para el grupo 3, ya es un grupo en donde el agua origina una fuerte corrosión y tiene escaso contenido de cloruros y sulfatos. Entonces, el valor medio es de 0.20. Vean cómo se va incrementando cada vez más el coeficiente A. Y por lo tanto, pues va a ir incrementando también en mayor medida el valor del coeficiente A y a su vez el de la rugosidad de la tubería. Continuamos con el grupo número 4, agua que origina corrosión, ya con contenidos de sulfatos y cloruros. Bueno, aquí habría que ver a qué se refiere con esta definición de 500 a 700 miligramos por litro, que sería el contenido más que otra cosa de los sulfatos y cloruros, que son básicamente sales. El valor medio sería de 0.51 y el grupo 5, aquí ya el agua pues contiene cantidades importantes de carbonatos, ¿sí? Y el valor de A, del coeficiente A, pues varía de 0.6 a más que 1 y no se tiene bien definido cuánto es más que 1.
Y entonces ya se tienen coeficientes A muchísimo más grandes que los que se tenían para el grupo, por ejemplo, grupo 1 o el 2, ¿no? Que tienen valores bajos del coeficiente A. Bueno, de esa manera entonces se puede tomar en cuenta el envejecimiento de la tubería para poder determinar cómo se modifica la rugosidad de la tubería. Ahora sí, entramos a el cálculo de las pérdidas de energía por fricción. ¿Cómo calculamos las pérdidas de energía por fricción? Acuérdense que las pérdidas de energía se dividen en dos grupos. Una, pérdida de energía por fricción. La otra, pérdida de energía local o por accesorio. Bien, la ecuación que más se utiliza para el cálculo de las pérdidas de energía por fricción es esta ecuación que les estoy presentando. Es la ecuación de Darcy y Weisbach. Viene dada por la ecuación 6.3. Esta ecuación es la que vamos a estar utilizando frecuentemente para calcular pérdidas de energía por fricción. Las pérdidas de energía por fricción las vamos a denominar como H subíndice F y vienen expresadas en metros. Bien, F es un factor de fricción adimensional. L es la longitud de la tubería en metros. D es el diámetro del conducto. P es la velocidad media del flujo del líquido dentro de la conducción en metros sobre segundo. G es la aceleración de la gravedad en metros sobre segundos al cuadrado. Y aquí viene lo importante. El factor de fricción, este factor de fricción que voy a indicar aquí, F, el factor de fricción F va a depender del tipo de flujo. ¿Sí? Ahorita vemos, ya les adelanté un poquito de cuándo se considera un flujo laminar. ¿Sí? Cuando el número de Reynolds anda alrededor de 2000. Vamos a ver cuándo el flujo se considera en la zona de transición y cuándo se considera un flujo turbulento. Bueno, también les adelanto, la mayor parte del movimiento del agua en tuberías, sobre todo en tuberías, se encuentra dentro de la zona de flujo turbulento. Muy rara vez el flujo va a ocurrir en flujo laminar. Es más frecuente quizás que el flujo se desarrolle en la zona de transición. Entonces nos vamos a estar enfocando principalmente a estos dos tipos de flujo. Sin embargo, también vamos a ver cómo calcular pérdidas de energía cuando el flujo es laminar. ¿Sí? Los tres casos los vamos a ver, ¿sí? Para que ustedes sepan qué hacer si se desea o se tiene que calcular la pérdida de energía por fricción en la zona laminar. ¿Sí? Bien, si en esta ecuación 6.3 divido entre la longitud L del tubo, HF entre L me va a representar una pendiente denominada pendiente de la línea de energía o pendiente de fricción. La vamos a denominar con la letra S mayúscula con un subíndice F. Esa pendiente de fricción, que no es otra cosa más que la pendiente de la línea de energía, va a representar la relación entre la pérdida de energía y la longitud del tubo. ¿Sí? Entonces, esta ecuación 6.3, ¿sí? Al dividir entre L, la pérdida de energía por fricción entre L, nos proporciona la pendiente de fricción, que no es otra cosa más que la pendiente de la línea de energía y que la podemos calcular de esa forma
como la ecuación 6.4. Bien. Como pueden ustedes observar aquí, me regreso nuevamente a la ecuación de Darcy. Lo más importante de esta ecuación es cómo obtener este factor de fricción F. Ese factor de fricción F lo podemos obtener por fórmulas experimentales o por diagrama. A ese diagrama lo vamos a conocer como el diagrama de Moody. El factor de fricción F lo podemos entonces calcular, ¿sí?, por medio de fórmulas experimentales o por diagrama de Moody. Vamos a ver cómo obtener el factor de fricción F por fórmulas experimentales. Bien. El factor de fricción F, cuando el número de Reynolds es menor o igual a 2300, que es el caso de flujo laminar, se determina con la ecuación de este autor. No sé exactamente cómo se pronuncie ese apellido, que me imagino es francés, ¿sí?, de ese autor. Poiseuille, no sé si se pronuncia así. Si alguien sabe francés, me pudiera indicar la pronunciación correcta, ¿sí? Pero bueno, el autor Poiseuille sugiere que en la zona laminar, cuando los números de Reynolds sean menores o iguales a 2300, el factor de fricción F se calcula con la expresión 6.5, en donde nos dice que el factor de fricción F es igual a 64 entre el número de Reynolds. ¿Sí? Eso solamente es válido si el número de Reynolds es menor o igual a 2300. Nada más. Si el número de Reynolds sale de ese rango, es decir, mayor a 2300, no podemos calcular el factor de fricción F con esa ecuación. Entonces, ¿qué se haría? Bueno, si los números de Reynolds son mayores a 10 a la 5, Blasius propone que para tubos de aluminio, latón, cobre, plomo, plástico, vidrio, etcétera, denominados tubos lisos, ¿sí?, el factor de fricción F se calcule con la expresión 6.6. F igual a 0.3164 entre el número de Reynolds a la 0.25. Eso solamente es válido si los números de Reynolds son mayores a 10 a la 5 y los tubos son considerados como tubos lisos, es decir, tubos de aluminio, latón, cobre, plomo, plástico, vidrio y tubos de asbesto, cemento. Bien. ¿Qué pasa si los tubos son rugosos? Porque aquí se habló de tubos lisos o rugosos dentro de esta zona. Pero ¿qué pasa si los tubos son rugosos? Si ya no son de cobre, de plomo, de plástico, etcétera, sino de otro tipo de material. Bueno, podemos utilizar estas ecuaciones, la 6.7 o la 6.8. Yo en lo particular les recomiendo utilicen esta ecuación 6.8, que tiene un rango de
aplicación, pues muy extenso. Me gusta mucho esa ecuación porque da muy buena aproximación, ¿sí? El factor de fricción F viene dado por esa expresión 6.8, en donde observen que ya interviene la rugosidad del material, además del número de Reynolds. ¿Sí? Entonces, aquí ya es una ecuación mucho más completa que las anteriores, pero su rango de validez es el que se encuentra detallado en la parte inferior, aquí. Epsilon entre D, válido desde 501 hasta 0.201 y Reynolds de 5000 a 10 a la 8, ¿sí? El rango de validez. Bien. Yo le recomiendo mucho emplear esta ecuación, la 6.8. ¿Sí? En libros que manejan el sistema internacional o en libros de habla inglesa, es muy utilizada esta ecuación, la 6.7, la de Hazen-Williams. ¿Sí? Quizás a lo mejor también en sus asignaturas del área de sanitaria y ambiental utilicen esta ecuación de Hazen-Williams. Ajá. CH es un factor que depende del tipo de material. SF ya lo vimos, que es la pendiente de fricción. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuánto vale el factor CH dependiendo del tipo de material. Bien, si los tubos son rugosos y se encuentran en la zona turbulenta, Nikuradse propone esta ecuación, la 6.9, para calcular el coeficiente o el factor de fricción F. ¿Sí? Esta ecuación, en donde observen ustedes que solamente ya es función el factor de fricción F de la rugosidad absoluta y del diámetro. Bien, otra ecuación que también la van a utilizar bastante es la ecuación de Manning. En esta ecuación de Manning, que es la ecuación 6.10, esta la van a ocupar muchísimo en su asignatura de hidráulica de canales. Esta ecuación 6.10 va a ser muy útil en canales. Interviene un coeficiente de rugosidad N, que depende del tipo de material. El radio hidráulico RH, que aquí aparece en esta ecuación 6.10, relaciona el área y el perímetro mojado. El radio hidráulico para una sección circular es igual a D entre 4. ¿Sí? Y la pendiente SF es la pendiente de fricción que ya les platiqué cómo obtenerla. Aquí están los valores de los coeficientes CH que intervienen en la ecuación de Hazen-Williams, con estos valores de CH, con estos tipos de materiales. O bien los valores de N si se utiliza la ecuación de Manning. Entonces, aquí hay unos valores de esos coeficientes. Como ustedes pueden observar ahí en esa tabla, pues esa tabla viene bastante incompleta porque tiene espacios que no tienen valores aquí. Todos estos no tienen valores, ¿sí? Entonces, pues por esa razón no son muy utilizables esas ecuaciones, siempre y cuando no se dé el valor de CH o de N
que no viene reportado aquí. Si les dan como información los valores de CH y DN, pues bueno, las ecuaciones anteriores, la de Hazen-Williams y la de Manning, pues tendrían, teniendo mucha validez. La clase siguiente vamos a ver cómo calcular el factor de fricción F a partir de este diagrama de Moody. ¿Sí? Este diagrama lo utilizan muchísimo o lo van a utilizar mucho en su siguiente asignatura, que es la de hidráulica de máquinas y transitorios. Entonces, la siguiente clase vamos a ver con detalle este diagrama para ver cómo determinar el factor de fricción F mediante el diagrama de Moody. Entonces, esto lo vemos en la siguiente clase. Voy a pasar lista y los espero. La siguiente sesión. Bien, entonces, conforme pase lista, pues ya saben, pueden abandonar la sala para incorporarse a sus demás actividades. Alarcón Adame. Presente, profe. Gracias. Almanza Martínez. Presente, profe. Gracias. Barrueta de la Barrera. Presente, profe. Gracias. Alitl Medina. Presente. Gracias. Camacho Camacho. Presente, profesor. Gracias. Cortés Orozco. Presente, profesor. Gracias. Uchi Segovia. Presente. Gracias. Espinosa Delgadillo. Presente. Gracias. García Islas. Presente. Gracias. Guzmán Montijo. Presente, profesor. Gracias. Jiménez Salgado. Presente, profesor. Gracias. Juárez Arellano. Presente. Gracias. Juárez López. Presente, profe. Gracias. Lozada Montañez. Presente, profe. Gracias. Manfrini Leiva. Presente, profesor. Gracias. Martínez López. Presente, profesor. Gracias. Montoya San Juan. Presente, profesor. Gracias. Pérez Becerra. Presente. Gracias. Pérez Morales. Buen día, presente, profe. Sí, gracias. Buen día. Pérez Pérez. Presente, profe. Gracias. Ruiz Mar. Buenos días, profe. Presente. Sí, gracias. Buen día. Ruiz Martínez. Presente, profe. Buenos días. Gracias. Buen día. Ruiz Santiago. Presente, profesor. Gracias. Salas Boris. Buen día, profesor. Presente. Sí, gracias. Buen día. Sámano Ramírez. Presente, profesor. Gracias. Sánchez Prado. Presente. Sí, gracias. Zaragoza Hernández. Presente, profe. Ok, gracias. Muy bien, pues les agradezco su atención. Los espero el próximo miércoles. Que tengan buen inicio de semana. Hasta luego.